incorporamos a los que no estaban, pero vamos a ver, hablemos de rituales y de la presencia de la celebración, o sea, debemos celebrarlo el 25. La celebración del 24, el preámbulo es una costumbre. Dentro de la iglesia católica, voy a hablar de la católica, no sé cómo hacen en la iglesia protestante, pero el 24 tiene una liturgia, pero es el nacimiento. Que es la misa de gallo. Sí, la misa de gallo. Que dijo Víctor que le encanta escuchar, ver la gente, la cantidad, cómo se abarrotan las iglesias. Yo eso siempre, y el que me ha escuchado muchos años, y siempre lo celebro y lo defiendo, porque hay que ser coherente con las fiestas que uno abraza. Claro. Como si usted no cree en eso que usted hace celebrando eso. O sea, debe ser de doble vía. Entonces, ¿ustedes lo celebran igual, Víctor? Mira qué pasa, que como el protestantismo, y yo quiero sembrar a Jesús también, o sea, no quiero dar tanta historia, pero como el protestantismo, pero dale lo que tú quieras. Protestantismo viene, de hecho, si tú te tomas a Lutero como figura, Lutero, si volvieran a nacer ahora, quizás estuviera en Wittenberg en la Iglesia Católica, después del Concilio, sobre todo Vaticano II, que las diferencias no fueron tantas, y en algunas se le dio la razón a él. Yo creo que hay gente que es más luterana que cristiana, hay gente que es más denominacional que cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Como el cristianismo nazi, la confesión más antigua que se tiene fue la confesión de Augsburgo, el protestantismo, la confesión de Augsburgo. Tú dices, bueno, todas estas liturgias, como muchas veces tratando de separarse de algo que se consideraba malo simple y llanamente porque como los contrarios lo hacen. Porque no es lo mío. Exacto, es malo, pero usted nunca le metió cabeza si era bueno o malo de verdad. Perfecto. Entonces, ahí se creó una amorfia, totalmente. O sea, cuando tú comienzas a construir una nueva iglesia, tú comienzas a ver que hoy por hoy hay más de 30,000 confesiones o tradiciones de fe dentro del cristianismo, después del 1517, y cuando tú dices, bueno, ¿cómo lo celebran? Yo te puedo decir cómo lo celebramos en la iglesia mía. ¿Cómo lo celebran? Cada quien en su casa. De hecho, damos vacaciones. Porque la gente no va a la iglesia. ¡Wow! La gente no va a la iglesia. O sea, no va. Okay. No va a la iglesia. Pero no va. Entonces, bien, cuando yo paso por allá, por la sumo sacerdote, yo quiero darme un tiro. Yo digo, pero Dios mío. Pero entonces, ¿y qué tengo que hacer? Pregúntale a Peter qué tiene que hacer para que tú logres que tu gente vaya a tu iglesia. Es un tema de educación y de tradición, pero fíjate, entonces, que mucha gente que por alguna razón deja de ir a la iglesia católica y ahora comienza a asistir a una iglesia protestante, hace exactamente lo mismo. Es como que se despide de sus viejas tradiciones y no va. ¿Cómo se atraen, Peter? Don Peter, ¿Cómo se siembra Jesús en esa fecha? Antes de esa pregunta. Ojo, no es que no sembramos a Jesús. Sí lo hacemos. Pero con ritual, porque eso es un ritual. Nosotros hacemos una fiesta nosotros de lo tenemos, y Víctor dio en el clavo. O sea, el protestantismo sencillamente, porque lo hace el católico, no lo hacemos nosotros. Esa es la razón. Le toca al protestantismo incorporarlo otra vez dentro de su liturgia, dentro de sus ritos, dentro de su costumbre, de alguna manera. Y nosotros seguirla expandiendo, porque a todo esto, al interno de la Iglesia Católica, si bien es cierto que permanece en ciertos aspectos, también hay mucha gente que la ha perdido. Y que se ha perdido el sentido mismo de la Navidad, el centro de la Navidad, que es lo que celebramos. Amén. O sea, el nacimiento del Salvador. Y cuando celebramos el nacimiento del Salvador, es que estamos dándole visión de eternidad a nuestra existencia misma. O sea, ¿cuál es la simbología de la Misa del Gallo? Porque el Vaticano tiene Misa del Gallo y es una misa transmitida. Y tú la ¿cuál ves? es la simbología de la Misa del Gallo? Lo simbólico es el nacimiento de Jesús. Lo único que cambian algunas oraciones y la liturgia en sí, la liturgia no, las lecturas. Se usan diferentes evangelios ese día, pero todo es la misma conmemoración. De hecho, el que celebra el 24, la Misa del Gallo, por precepto no tiene que ir a la misa del 25. Porque es la misma. Es la misma. Es la misma. Es el mismo hecho que estamos conmemorando. Solo que en horarios diferentes, pudiéramos decir. El ritual está así: la Misa del Gallo, la Misa de la madrugada, de la amanecida y la Misa del día. Don Peter, una pregunta. ¿Hay en esta época, porque obviamente por lo mismo que hemos estado hablando del tema de las celebraciones y los compromisos sociales, pero hay en esta época
una cantidad de gente joven asistiendo a la iglesia. Esto ha mermado. Hay posibilidades de que siga creciendo, porque realmente uno tiene muchos compromisos y la gente ya llega el 24 para la Misa del Gallo, está muy saturada. Entonces, ¿cómo esa parte se está manejando? Mira, yo no sé cómo se está manejando. Yo creo que lo que llama la atención tienes toda la razón. De hecho, la nueva generación, los millennials, están muy alejados de la iglesia. Los millennials ahora, Víctor, tú me corriges, tienen una manera de... Su espiritualidad es muy a su manera. Y yo le digo, a mi manera son unos espaguetis italianos muy buenos, pero la espiritualidad no puede ser a mi manera, definitivamente. Los cristianos debe tener una guía, claro. Los cristianos tenemos a Jesucristo hoy como Señor, Salvador y Mesías porque tenemos iglesia que nos trajo y nos ha hecho presente hasta la actualidad a Jesús. Sin iglesia, imagínate que los apóstoles dijeran, ok, creemos en Jesucristo y es pero a mi manera. manera. Claro. Jesucristo no estuviera ni presente en la vida de nadie ahora mismo. Es verdad. La iglesia es responsable de hacer presente a Jesucristo en el tiempo. Y eso es la responsabilidad que ha asumido. El arte contribuye mucho a esa presencia y es un magnífico vehículo de difusión. Yo pienso que una de las cosas más maravillosas que tiene la Navidad, precisamente, se ha dicho de algunas maneras, y así empezaste el programa, es diciendo cómo se congrega la familia para celebrar, ya sea Nochebuena o ya sea Navidad. Y depende, no importa de qué manera, ni de qué religión, ni en qué pienses, creo que lo mejor es preservar esa integridad familiar, ese juntarse a cenar. En mi casa, por ejemplo, desde que mi mamá estuvo viva y ¿cómo se llama esto? Y mi hermano Dionisio, por ejemplo, que es muy religioso porque fue sacerdote y ahora es un diácono también. La celebración, lo previo a la cena, es muy largo en mi casa y nadie se puede desesperar y se leen las lecturas y hay de todo y se pone el niño Jesús en el nacimiento. Amén. Como símbolo para que se pueda hacer. Y de verdad que lo hemos preservado los más grandes precisamente para que los más pequeños puedan también integrarse y vivir eso. Algunas recomendaciones que yo puedo hacer que se han hecho famosas a través de la Navidad, de verdad son, por ejemplo, en el ballet, el Cascanueces. Es el ballet tradicional, no voy a entrar en detalles, con música de Tchaikovsky y de finales del siglo XIX, pero más contemporáneo y alusivo, un símbolo de la ciudad de Nueva York y de esta época de Navidad también es Christmas Spectacular, el Navidad Espectacular de las Rockettes. Rockettes. Estas 36 mujeres que parecen... que bailan y al unísono. ¿Y tú sabes qué es gratuito? El espectáculo de luces que tiene Saks. Sí, que es justo al frente del Rockefeller Center. Está este espectáculo de luces que creo que es cada media hora. Y es una tradición en Nueva York. Sí. Claro, es un poco complicado verlo previo a la Navidad. Entiéndase 23, 24, es bastante complicado porque tiene mucha gente, pero permanece creo que hasta el día 2 de enero. Sí, finalmente me gustaría recomendar... ¿Está el Milagro de la Navidad? El Milagro de la Navidad, un poquito de música para ver en vivo el día de Navidad. Tenemos siempre en nuestra catedral uno de los coros más espectaculares que hay por todos estos pedazos, que es la Natividad del Señor. ¿Verdad que sí? Hermoso. Y es en la catedral a las 7 de la noche, y es quedarse un poquito por ahí. Es glorioso. Es maravilloso. En el bloque pasado abrimos con Blanca Navidad de Andrea Bocelli, y es que Andrea Bocelli tiene ya 3 producciones muy famosas. La primera fue Blanca Navidad, por supuesto, y... del 2009, luego Mi Navidad en 2016, que fue un pequeño documental, y ahora, el pasado 16, él tiene algo que se llama Bocelli Family Christmas, o sea, la familia de Bocelli en Navidad, y está cantado con su hijo Mateo y con su hija Virginia, sin desperdicio, para ver en casa, para verlo en compañía, en cualquiera de estos días, en cualquiera de estos momentos. Ya más adelante vamos a hablar en otra ocasión hablaremos de música de Navidad, que tenemos muchas cosas que celebrar. Qué hermoso. Ok, nuestra intención cuando yo los convoqué a ambos era que
que no nos quedáramos, o sea, definitivamente el 2022 ha sido un año de conflagración. Ahí tenemos el caso de Rusia, Ucrania. Ha sido un año sumamente difícil. Ha sido un año en el que la incertidumbre, el desasosiego, las frustraciones, la dificultad para lidiar con las dificultades ha estado muy sobre la mesa. Y yo me atrevería a decir que es un año violento. Ha sido un año de mucha violencia y sobre todo yo quiero dirigirme en este momento a promover en ustedes un mensaje esperanzador para aquellas familias cuyos hijos salieron y no volvieron, cuyos hijos están desaparecidos, cuyos hijos no podrán tener un espacio en la mesa, un espacio físico en la mesa, porque no están y no se sabe dónde están. Entonces, nuestra intención cuando les convocamos fue la intención de que, además de que recuperáramos el espíritu de la Navidad, que se nos quede la esperanza, que se nos queden herramientas para poder salir a camino de todas las dificultades, de todos los retos y de todas las demandas emocionales y hasta espirituales que ha tenido este año 2022. Y yo quisiera que nos quedáramos con algo en la mano. Que su intervención en el segmento de cierre nos deje algo en la mano para la celebración de, como decía Juan Carlos, 24, 25, lo que fuera, que nosotros tenemos a la familia reunida, que se puedan quedar con algo esperanzador. Esa es la intención de cierre. Ya volvemos. Jesús, y de sembrar un mensaje esperanzador. Víctor. Bueno, yo pienso que ya entrando en materia no histórica solamente, sino bíblica, teológicamente, ¿qué celebramos nosotros? Hemos hablado de ausencia, hemos hablado de pérdidas, hemos hablado de crisis. Tú hablabas de los conflictos, y es un mundo conflictivo que nos va a conflictuar más, y esa es la tendencia. O sea, el estrés va a seguir aumentando. Ahora, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? ¿Qué fue lo que vino a hacer ese hombre que estuvo en esa posilga que el arte lo ha llevado a un pesebre, una posilga? Bueno, pues ese hombre se confundió con la humanidad. Y cuando me refiero a confundirse es en la etimología correcta. Se mezcló con nosotros. Esa perfección se mezcló con mi imperfección, proponiéndole a la humanidad un camino de eternidad, de alternabilidad y de felicidad. De hecho, el mensaje del Evangelio fue tan exitoso y fue tan atractivo porque al que no tenía esperanza aquí, le daba esa esperanza. Y eso es justamente lo que nosotros vemos. Colosenses, Pablo dice, Colosenses 1, Pablo reza de esta manera: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Yo pienso que fuera de todos los argumentos que nosotros pudiéramos hablar acerca de historia y de demás, qué bueno saber que en esta época celebramos a alguien que verdaderamente ha sido un puente de salvación para la humanidad. Cuando yo estoy en mi casa, con estos temores, con estas ansiedades, con estas tensiones, con estos problemas y estas preocupaciones, puedo apelar a Jesús. Cuando veo que en la mesa falta alguien, puedo apelar al mensaje del Evangelio que me invita a pensar que hoy estamos ausentes, mañana estaremos convidados en una boda celebrando juntos. Ese es el mensaje del Evangelio. Bueno, pues yo, si tú me pones a elegir entre una cosa y la otra, yo compro esta. O sea, tú me dirás arcaico, yo creo que hay muchas cosas que son peores ahora. Yo compro el Evangelio. El Evangelio es una oferta de eternidad, de esperanza para el ser humano, que evidentemente cuesta definitivamente. Todo lo bueno tiene un alto costo. A Jesús le costó venir, confundirse, morir. Y quiero cerrar para darle espacio a Peter con este elemento, Juan 13. O sea, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Juan 13, 34, 35. Si tuvieran amor los unos por los otros. ¿En qué contexto lo dice? Camino, ¿verdad?, a esta muerte, dándole el pan eucarístico a Judas. Fíjate que el que moja su bocado en mi plato, ese es. Le ofreció el perdón. A eso vino. A lo que nosotros como humanos no somos capaces. Pues el Evangelio sí es capaz de transformar
lo más putrefacto nuestro y hacernos personas dignas. Y no me refiero a la dignidad humana, sino personas con vidas cambiadas y apuntando a una eternidad. Porque es Cristo en nosotros, esa esperanza, ese Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Tu mensaje en tenis, Peter. yo, el de 61 años parecillo, yo lo sé. Tu mensaje en tenis, Cool. Peter. Mira, Víctor, gracias, de verdad, espectacular, bien dicho. Este es un tiempo que, mirada de salvación, ¿verdad? Ver y descubrir esa figura de Jesús Salvador que nos da esperanza. Estamos llamados a pintar nuestra vida de esperanza. En una conversación ayer con Rosemary Cruz Mejía, una hermana que probablemente me vas a escuchar usar 2 o 3 términos, dice, ese no es Peter, ese es Rosemary hablando, ayer en la conversación. Decía, este es un tiempo en que, primero que nada, tenemos que presentar a ese Jesús histórico, que voy a hacer una salvedad, una acotación bien rápida. Nosotros los cristianos tenemos al único Dios que se ha encarnado, que es lo que estamos celebrando. Los judíos lo están esperando y los musulmanes predican a un profeta que ve a Jesús como otro profeta y los sucesores de él escriben el Corán y esto, pero nosotros no. No tenemos al Dios vivo encarnado que vino a mostrarnos un camino. Y ciertamente la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo les digo a las personas, entrando e inculturizando el Evangelio, ahora, que Jesucristo es el amor de Dios encarnado. Por lo tanto, el amor es el camino, la verdad y la vida, la que tenemos que... son nuestros actos los que nos llevan. O sea, no es nada más de palabra. ¿Cuáles son los actos que tenemos que abordar ahora, que tenemos que hacer en este tiempo que celebramos el nacimiento? Todo el mundo está renovando, pintando, remodelando su casa, los muebles, las cortinas, incluyendo el edificio donde yo vivo, el edificio Orleana en Paraíso. Lo estamos poniendo chévere, bonito. ¿Qué es lo importante realmente? Deberíamos de estar, y voy a usar un término que me dio Rosemary ayer, remozar, que es cambiar el aspecto, volver a... ¿Pero qué tenemos que remozar? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes. Tenemos que hacer del Dios viviente que se hizo con nosotros, que se encarnó, tenemos que hacerlo parte de nuestra cotidianidad. O sea, ser espirituales, ser religioso, no debería de ser como en una época y algo extraordinario en nuestra vida. Debería de ser nuestra cotidianidad, debería de ser nuestro anhelo, debería de ser nuestra forma de vida. Yo cuando me toca bautizar, les explico a los papás, ustedes le van a dar lo mejor que puedan a sus hijos. Para el cuerpo, comida, bebida, medicina, ropa, cuna. Para la educación, para su psiquis, para su mente, su cuerpo y su mente, la educación, preparación, todo lo que... Y tú sabes qué, el cuerpo y la mente se van. Cuando se muere, se lo comen los gusanos, el cuerpo y la mente se quedan. Sin embargo, su espíritu, que es la otra dimensión, la más importante de todas, es la que estamos descuidando. Y por haberse descuidado de la dimensión espiritual del ser humano, hoy el sentido de la Navidad se ha perdido. ¿Tú sabes qué? Yo me voy a atrever a pedirles algo. ¿A pedirnos qué, hermano? A los dos. Se me ocurre pedirles a ambos una oración a 2 voces, una oración de Navidad a 2 voces, por favor. Yo le dejo a Peter que inicie. Con muchísimo gusto. Invocamos al Padre, primero que nada, que nos envió a Jesús, que lo anunció a través de los profetas, que se cumple según las Escrituras, Jesús, el Nazareno, nacido de María y de José, y en el poder del Espíritu Santo. Le pedimos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo aquel que esté escuchando el programa, que el Señor alcance, que el Señor pueda tocar corazones y mentes y podamos recuperar el verdadero sentido de nuestra vida. Que podamos descubrir primero el pequeño propósito que Dios tiene en nuestra vida y el gran propósito, y es de que todos encontremos la salvación. Que lo vivamos a través del camino del amor, el camino, la verdad y la vida de Jesús, de su ejemplo de vida,
de las Sagradas Escrituras, de la vivencia en comunidad, que nuestro pueblo dominicano encuentre o redescubra ese sentido tan hermoso y que hace que el intercambio de regalos, las reuniones, el compartir en familia tenga verdadero sentido. Compartamos verdaderamente el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y todo Así esto te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre, gracias por este espacio. Señor, evidentemente tú eres el que tocas los corazones y no es una coincidencia que motives a Zoila a que proponga estas oraciones, y al final eso es parte de la esperanza que celebramos hoy, que tu resurrección nos garantiza oídos vivos para peticiones de humanos, y eso somos nosotros. Yo te pido, Padre, por toda la gente que está conectada en esta hora a esta emisora. Señor, también que nos escuche y nos ven diferido. Padre, porque alguien que ha escuchado esta oportunidad y esta oferta de esperanza ha dicho: yo soy esa persona de la que ellos están hablando. Yo quisiera poder tener acceso a esa esperanza, a esa garantía, a esa sensación, porque mi realidad es otra totalmente diferente. Padre, te pedimos por esas vidas. Te pedimos por las familias en este tramo especial que van a estar transitando ausencias, sobre todo por los que han vivido esas ausencias en estas fechas, Señor. Padre, cuídanos, guárdanos, Padre, sobre todo protégenos y ayúdanos a tener ese sentido de conexión contigo, de plenitud también, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas a la familia dominicana. Mira a todos aquellos que van en estos días a desplazarse, guárdanos, sé con nosotros, bendice esta nación, bendice este programa también, Dios, gracias, porque todavía hay voces que se atreven a hacer lo que probablemente no es popular, pero definitivamente que hay millones de personas esperando a alguien que pueda orar en conjunto con ellos, y sabemos que si tú nos oyes, las cosas se cumplen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Les reitero que este programa volverá a ser difundido.